Bienvenidos a nuestros jueves de videoconferencias en materia de Derecho del Trabajo y ramas afines de Universitas Fundación, con el auspicio de Prosapiencia Consulting, donde tratamos temas vinculados al interés de todos y todas los laboralistas. El día de hoy tenemos una exposición muy interesante por demás, que nos va a disertar el profesor Gilberto Chávez Orozco de México. El doctor Gilberto nos va a exponer sobre el nuevo procedimiento laboral oral en México. El profesor es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en relaciones laborales, es maestro en Derecho Laboral con mención honorífica y candidato a doctor en Derecho del Trabajo. Todas ellas por el Instituto de Posgrado de Derecho. También es director del Instituto de Posgrado en Derecho. Actualmente es presidente de la Academia Mexicana de Derecho Procesal del Trabajo y es coordinador nacional de la Comisión del Trabajo y de la Seguridad Social de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Es abogado certificado por la Barra Mexicana Colegio de Abogados y es profesor catedrático de la División de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, de la Escuela Libre de Derecho y del Instituto de Posgrado en Derecho. Es conferencista, además, en diversas universidades y en la Barra Mexicana Colegio de Abogados, en juntas de conciliación y arbitraje federal y locales en todo el país y en diversos programas del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fungió como experto independiente nombrado por el gobierno mexicano en el panel de expertos para dirimir la controversia internacional sobre libertad sindical, en el marco de los acuerdos paralelos al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. También es fundador y director de la firma legal especializada en materia laboral, Chávez y Campos, Abogados, Sociedad Civil, con 40 años de experiencia, actuando como abogado postulante en juntas federal y locales de conciliación y arbitraje en prácticamente toda la República, así como en materia de trabajadores del Estado ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y sus similares locales en las entidades federativas. Así, por su parte, asesora tanto a trabajadores, sindicatos, empresas públicas y privadas nacionales y extranjeras. Como les decía anteriormente, el profesor nos va a hablar de ese proceso laboral en México. Vale destacar que el 24 de febrero del año 2017 se reformó la Constitución Política de México y la reforma laboral se produjo en el año del 2019 y fue publicada el 1 de mayo de ese año. Esta conferencia nos va a permitir comprender de primera mano los cambios más importantes del entorno normativo procesal laboral en México en la actualidad. Es conveniente destacar que en la reforma laboral se crean los tribunales del trabajo dependientes del Poder Judicial, cuestión que hace ver que los juicios laborales ya no se van a llevar por las juntas de conciliación y arbitraje. Aunque debemos afirmar que existe una fase de transición entre las juntas de conciliación y arbitraje del Poder Ejecutivo a los tribunales laborales dependientes del Poder Judicial en general. Para eso, el profesor seguramente nos va a hacer comentarios al respecto. Pudiéramos adelantar que en México actualmente
se sigue impartiendo la justicia laboral por medio de estas juntas de conciliación y arbitraje, integradas en forma tripartita por representantes obreros, capital y gobierno. Más aún cuando esta reforma se produce recientemente en el año 2019 y a principios del 2020 entramos en una pandemia. Las estructuras de las juntas de conciliación y arbitraje, como dijimos, corresponde al Poder Ejecutivo, ya sea en el federal de ese fuero o al de los estados en su respectiva competencia. Como consecuencia de las reformas apuntadas, la justicia transita hacia nuevos jueces de lo laboral, instalado en los tribunales laborales y ahora perteneciente a los poderes judiciales federal y local, según sea el área de competencia por el territorio. Al desaparecer el tripartismo de las juntas de conciliación y arbitraje y migrar a los poderes judiciales estos asuntos, el procedimiento laboral tuvo que ser rediseñado en su totalidad. A partir del inicio paulatino de los nuevos tribunales laborales en los estados en que esto ya viene ocurriendo, los nuevos juicios se siguen ante estos tribunales y las juntas ya dejan de recibir esas demandas, pero continúan su vida hasta que concluyan todos los procedimientos iniciados ante ellos, que entendemos son muchísimos en la actualidad. El nuevo procedimiento laboral es de corte predominantemente oral, transita por una instancia conciliatoria de paso obligado, con una duración de 45 días máximo. Concluida esa fase, sin arreglo entre las partes en esa instancia conciliatoria, se inicia el procedimiento jurisdiccional ante los tribunales laborales, que constan o consisten en dos etapas. Una, escrita por medio de un secretario instructor que culmina con una audiencia oral ante un juez. Y otra fase oral dirigida por el juez que culmina con una audiencia de juicio y terminado la cual se emite la sentencia al lugar. Dicho esto, a grosso modo, les informo que el profesor Gilberto Chávez nos va a hacer una exposición del tema en un tiempo aproximado de unos 30 minutos. Una vez finalizada su conferencia, pasamos a esa fase de interacción con preguntas y o comentarios que deseen hacer, los cuales deben ser formulados por el chat indicando su país de origen. Sin más preámbulos, los dejamos con el doctor Gilberto Marín. Adelante, profesor, el escenario es suyo. Muchas gracias, maestro Iván Mirabal. Aprecio mucho su generosa invitación, la presentación, por supuesto, y saludo con mucho afecto a la Universitas Fundación y a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos de Iberoamérica. Voy a hacer efectivamente un esfuerzo de concreción para aglutinar en 30 minutos por medio lo que es nuestro procedimiento laboral de corte oral. Afortunadamente, el maestro Mirabal ya me hizo el favor de avanzar en lo que son los antecedentes y un concepto general de lo que viene ocurriendo en la etapa de transición. Y efectivamente, la justicia laboral en México, prácticamente desde el año 1917 y la ley primera laboral que se emitió en el año de 1931, la justicia laboral se imparte en juntas de conciliación y arbitraje que están integradas de manera tripartita por un representante obrero, representante del capital y un representante del gobierno que funge como su presidente. Estas juntas de conciliación y arbitraje, por razones históricas, se encuentran dentro de la estructura del Poder Ejecutivo. Y como consecuencia de diversas objeciones, observaciones y algunas negociaciones internacionales, México se ve obligado a cambiar su diseño procedimental y entonces
En el año 2017, efectivamente el día 24 de febrero, se publica una reforma constitucional que establece las bases de lo que sería el nuevo modelo de justicia laboral. Poco más de año y medio después, el 1 de mayo del año 2019, se publica una reforma a la Ley Federal del Trabajo que ya diseña todo lo que es el nuevo modelo de justicia laboral. De suerte tal que, en efecto, aquí en nuestro país tenemos 32 entidades federativas y la incorporación, la entrada en operación del nuevo modelo de justicia laboral ha sido en etapas. Una primera etapa con 8 entidades federativas donde se inició este nuevo modelo. Una segunda etapa que se lleva a cabo este año. La primera etapa se llevó a cabo el año 2020 en pandemia e iniciaron operaciones el 17 de noviembre del año 2020. Este año debe entrar en funciones, en operaciones en 12 entidades federativas y el siguiente año el resto de las entidades federativas. En cada entidad federativa, una vez que entren en operaciones los nuevos tribunales laborales y su instancia conciliatoria previa, de la cual haré referencia adelante, a partir de ese momento, la oficialidad de partes de las juntas de conciliación y arbitraje cierra su ventanilla para ya no recibir demandas nuevas. Ellos continuarán, las juntas, teniendo vigencia, vida, hasta que concluyan la totalidad de los juicios iniciados ante ellas. Y a partir de la entrada en operaciones de los nuevos tribunales laborales, estos se harán cargo de continuar ya con la reforma, con el nuevo modelo, todos los juicios que sean sometidos a su consideración. Los grandes rubros que se establecen dentro de esta reforma laboral diseñada en la Ley Federal del Trabajo con la reforma del año 2019 consisten en lo siguiente. Primero, en el procedimiento se establece efectivamente una instancia conciliatoria de paso obligado previo, con algunas excepciones en cuanto a la obligatoriedad, cuya duración máxima es de 45 días. Puede durar menos. Si es de las que no están exentas de ese paso obligado, necesariamente deben concluir con la misma y, en su caso, el centro de conciliación, la instancia conciliatoria, les expedirá una constancia de haber agotado la instancia conciliatoria. Sin esa constancia, no pueden acudir a los tribunales. Es indispensable para ello. El inicio del procedimiento conciliatorio, de la instancia conciliatoria, suspende el término prescriptivo y se reanuda, donde se quedó en el cómputo, inmediatamente que concluya la instancia conciliatoria. Hecho ello, el resto del diseño consiste en lo siguiente. Se abandona el tripartismo, no más representantes sociales dentro de la justicia laboral, dentro de los tribunales laborales. Serán encabezados por un único juez, juez de lo laboral, de tribunales laborales. La denominación de tribunales laborales, en este caso, no implica que sea plural la integración, no implica que sea tripartita por 3 jueces o por 3 magistrados, sino es un solo juzgador. En la etapa conciliatoria, en la instancia conciliatoria, las partes pueden exhibir sus pruebas, pero ni las pruebas, ni las expresiones de las partes, ni el conocimiento que tengan los conciliadores se puede llevar a juicio. Será algo aparte que no tendrá ninguna participación dentro del procedimiento jurisdiccional. Una vez que ya se agotó la instancia conciliatoria y se acude a los tribunales, con la demanda inicial se inicia un procedimiento. El procedimiento laboral ante estos nuevos tribunales locales o federales, según su competencia, tiene 2 fases. Una fase escrita, que está a cargo de un secretario instructor, cuyos actos son los únicos que son recurribles a través de un recurso que se llama de reconsideración. No hay recursos en el procedimiento laboral más que este recurso de reconsideración exclusivamente en contra de los actos del secretario instructor.
Se inicia entonces el procedimiento laboral con una fase escrita donde se presenta la demanda y debe ser acompañada con sus pruebas. Las pruebas que sobre lo que se contiene en la demanda no se aporten en ese momento, no pueden aportarse con posterioridad, salvo casos que yo me referiré en adelante. Una vez recibida la contestación, se emplaza a la parte demandada, se otorga un plazo para que conteste también por escrito y que también ofrezca sus pruebas. El demandado, que ya conoce las pruebas de la parte actora, puede objetar las pruebas de la actora. Con esa contestación de demanda, pruebas de la demandada y en su caso las objeciones a las pruebas del actor, se le da vista a la parte actora. La parte actora puede formular réplica respecto de la contestación de la demanda. Puede objetar las pruebas del demandado. Puede contestar las objeciones que a las pruebas propias formule el demandado. Y con relación a las pruebas que el demandado aporte y con relación a las objeciones que formule la parte actora, también puede ofrecer pruebas, pero relacionadas únicamente con esos puntos. Solamente podría la actora ofrecer pruebas adicionales si es que en la contestación de la demanda se incorporasen hechos nuevos desconocidos por la parte actora. Fuera de ese momento, solamente podría ofrecer más adelante con posterioridad pruebas supervinientes, es decir, las que conoció o se allegó de ellas o sobrevinieron después de esos momentos procesales. También puede ofrecer pruebas en relación con las objeciones que se formulen a los testigos en su oportunidad. Si el demandado no contestó la demanda, se le tienen por admitidos los hechos de la misma, pero con derecho a aportar prueba en contrario. Esta prueba en contrario debe ofrecerse antes de la audiencia preliminar y estas pruebas en contrario pueden ser para acreditar 3 puntos fundamentales. 1, que no existió la relación laboral. 2, que no existió el despido. O bien 3, que no son ciertos los hechos de la demanda. Formuladas la demanda, la contestación, las réplicas, las mutas objeciones, porque con lo que la parte actora objete y manifieste respecto a la réplica y las pruebas que en su caso aporte, se le vuelve a dar vista a la parte demandada, quien también a su vez tendrá derecho a formular una contrarréplica y hacer manifestaciones respecto de las pruebas que la parte actora haya ofrecido. Y ahí la ley no es clara, pero en un sentido de equilibrio también podría ofrecer contrapruebas, por llamarlo de alguna manera, respecto de las expuestas por la parte actora. Cerrada esta parte de demanda, contestación, réplica, contrarréplica, objeciones de pruebas, se fija una fecha para una audiencia preliminar. Cuando inicia la audiencia preliminar, ahí concluye la fase escrita. Todo lo que antes de ahí se haya expresado, formulado, ejercido, conforma la fase escrita del procedimiento laboral única donde admiten los recursos de reconsideración, exclusivamente. Antes de continuar en esta parte de la audiencia preliminar, debo decir que también con la demanda o después de presentada ella, se pueden promover providencias cautelares, medidas cautelares, con vistas a que se intente garantizar los posibles derechos de la parte demandante, con vistas a que sus derechos sustanciales, por ejemplo, los de seguridad social, no se vean afectados. Se puede llevar a cabo esta providencia cautelar promovida, que está a cargo también del secretario instructor y que se tramita sin el conocimiento del demandado. ¿Cuáles son, por ejemplo, algunas providencias cautelares? Puede ser el embargo,
puede ser la prohibición al demandado de que abandone el lugar donde el juicio se radica o bien donde está la empresa establecida. Pueden consistir en evitar que se dé de baja ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es la institución de seguridad social a la que tienen derecho los trabajadores en México, y otros aspectos. Esta providencia cautelar está también a cargo del secretario instructor y este puede también emitir, por supuesto, una resolución que la apruebe y la ejecución o el cumplimiento de ese embargo precautorio, las medidas para que no se dé de baja ante el Seguro Social a la trabajadora, en este caso puede ser una trabajadora embarazada, alguien que esté en estado de gravidez, alguien que tenga una situación vulnerable, entonces pueden proceder estas providencias cautelares. La decisión que finalmente tome y las acciones que ejecute el secretario instructor, a cuyo cargo están estas providencias cautelares, son también impugnables a través de este recurso de reconsideración, con la particularidad de que en esta parte de las providencias cautelares, el recurso de reconsideración debe promoverse dentro de los 3 días siguientes a que se tenga conocimiento del acto a impugnar. A diferencia del procedimiento principal, donde el recurso de reconsideración no tiene un plazo, no tiene un periodo establecido, sino tiene un momento procesal oportuno para plantearlo, que es justamente la audiencia preliminar. Concluida entonces la fase escrita y eventualmente la parte de la providencia cautelar, se fija, reitero, la fecha de la audiencia preliminar y a partir de ese instante el procedimiento ya es oral y a cargo del juez del tribunal laboral. Cesa entonces la función que en la etapa escrita tenía y la responsabilidad del secretario instructor y a partir de ese momento es el juez quien goza de todas las facultades necesarias para que, siendo rector del procedimiento, tome las medidas que estime pertinentes para darle fluidez al mismo, para evitar que haya aspectos que dilaten el procedimiento y lograr que se pueda conseguir la verdad procesal, la verdad real, perdón. En esta audiencia preliminar tiene por objeto específicamente unos objetivos. Primero, depurar el procedimiento. ¿En qué consiste depurar el procedimiento? En resolver las excepciones procesales o dilatorias, personalidad, capacidad, legitimidad, competencia, todas esas que no van al fondo, sino que van a aspectos procesales, el juez tiene el deber de depurar el procedimiento. En esta audiencia preliminar también fija la controversia. La ley en México dice que debe de especificar los hechos que no forman parte de la litis. A contrario sensu, de ahí se desprende cuáles sí forman parte de la litis y estos son los que deben de ocuparse la parte procesal respectiva restante. En ese sentido, con esa delimitación, el juez admite o desecha las pruebas que las partes aportaron, las cuales, reitero, de aquí en adelante, todo lo actuado por el juez no admite recurso ordinario intraprocesal alguno. En esta audiencia preliminar, donde las partes deben de plantear sus recursos contra los actos del juez, es el momento en el que el juez también debe resolver esos recursos de reconsideración. No es este el orden obligado en el que se debe llevar a cabo la audiencia preliminar. La ley no establece que deba tener un orden específico, establece cuál es el objeto y qué es de lo que se debe de ocupar el juez en esta audiencia preliminar. Ya la determinación del orden pues está en función de la rectoría del juez y se asume que en primera instancia y antes de pronunciarse sobre personalidad, capacidad, personalidad y competencia, debe dar cauce y resolver los recursos de reconsideración para dejar fijo cuál es el estatus procesal, si se reconoció la personalidad de la parte demandada, si es el competente, si hay litispendencia, conexidad de la causa, etcétera. Resuelto por el juez esta audiencia preliminar, donde ya depuró procedimiento, resolvió recursos, fijó controversia, admitió o desechó pruebas, si es el caso que él continúe por ser competente, entonces
fija una fecha de audiencia de juicio. En esta audiencia de juicio es en la que se van a desahogar las pruebas que hayan sido admitidas a las partes. Se procura que se desahogue primero las de la parte actora y posteriormente las de la parte demandada, pero se busca que todo sea en una sola audiencia. El objetivo, evidentemente, es concentrar el procedimiento laboral para evitar que haya dilaciones que sean innecesarias. Debo decir que en ese caso incluso el juez puede hacer ajustes a las pruebas que admitió y que ordenó desahogar. Si hay testigos que son excesivos y que se estima y que el juez estima que ya no sean necesarios, puede el juez reducir el número de los testigos, puede ya no recibir una prueba confesional que él haya previamente admitido y que estime que el desahogo de la misma o bien obstaculiza el procedimiento o bien no tiene verdaderamente el objetivo de buscar llegar a la verdad, sino de generar posiblemente, no lo dice la ley, alguna afectación a los funcionarios de la empresa, medidas de presión para buscar llegar a un arreglo conciliatorio, perdón, a una solución del asunto. Particularidades de este procedimiento laboral. En los interrogatorios que se haga a quienes comparezcan a declarar, sean confesantes, sean testigos, se abandona un rigorismo que en las juntas de conciliación y arbitraje había convertido en un verdadero acartonamiento el interrogatorio de los comparecientes, siguiendo una secuencia y una hilación tan rígida que se convertía verdaderamente en un mero trámite y poco, especialmente para los confesantes, y poco nutritivo para que el juez pudiera tener pues una visión mejor. En consecuencia, se permite un interrogatorio libre, dice la ley, y lo debemos de entender en esta nueva visión de este nuevo procedimiento, que no debe estar sujeto a acartonamiento, a rigidez, sino una búsqueda de la verdad, de tal manera que no necesariamente debe haber una pregunta previa que justifique una pregunta posterior para dar legitimidad a la misma. Debe haber una libertad. No quisiera hacer el parangón, pero bueno, de alguna manera es como los programas de televisión que se ven donde está la justicia y los abogados interrogan con libertad a los que comparecen a declarar. Obviamente, todas las declaraciones, tanto de las partes como de los postulantes, están hechas bajo protesta de decir verdad y bajo apercibimiento de que si conducen con falsedad, pues hay penas que pueden implicar inclusive libertad personal. Una particularidad también relevante en este afán de evitar los cuellos de botella que la experiencia nos ha generado, consiste en que las pruebas periciales ya no se desahoguen como se hace en las juntas, sino ahora a través de un solo perito designado por el tribunal. ¿Qué es lo que pasaba en las juntas de conciliación y que sigue pasando todavía hoy en las juntas que siguen funcionando? Cada parte puede ofrecer la prueba pericial y a su perito. Los peritos, previa aceptación, protesta del cargo, emiten su dictamen. Y si estos dictámenes, solamente en el caso de que estos dictámenes sean contradictorios, entonces la Junta designa a un perito oficial tercero en discordia. Y este proceso derivó, se permitió en el sentido de que pues prácticamente todos los peritos llegaban a dar sus dictámenes pues de acuerdo a cómo convenía a los intereses de la parte procesal que los había contratado. Y en consecuencia era un mero trámite, todos los peritajes son contradictorios y todos van a un tercero en discordia. Se evita eso y en los peritajes solamente el tribunal puede designar un perito, único perito. Las partes, por supuesto, a la audiencia en la que se desahogue, pueden hacerse acompañar de expertos en la materia, de sus peritos, pero no son peritos designados que rindan un dictamen, sino solamente asesoran a la parte que quiera hacerse acompañar de ellos. ¿Y para qué es esto? Bueno, pues para que en el interrogatorio libre se puedan formular cuestionamientos a los peritos basados en aspectos técnicos, no del conocimiento obligado de las partes y del juzgador, y haya una mejor definición de la veracidad, de la autenticidad del dictamen pericial. Tanto en el interrogatorio de las partes, confesantes, testigos o peritos, el juez, como rector del procedimiento,
tiene facultades para desechar preguntas, posiciones, tiene facultades incluso para interrogar a todo el que comparezca, para exigirle que amplíe o aclare o conteste el tema que se le está planteando. Ya no es el formulismo que tenemos todavía hoy rígido de que la parte confesante, por ejemplo, pues simplemente niega todas las posiciones que se le formulan. Las posiciones en México consisten en que quien formula el interrogatorio, las posiciones, afirma un hecho, o sea, esa es su posición. Y el que responde solamente debe de decir si esa afirmación que se contiene en la pregunta sí es cierta o no es cierta. Hoy día eso no es necesariamente así. El declarante tiene que responder con amplitud y si no lo hace, el juez tiene facultades o para exigirle que responda o inclusive para interrogarlo de manera directa. La intención es que en una sola ocasión, en una sola audiencia, se agoten las pruebas que se están ofreciendo. El juez, esto es algo muy importante, el juez en todas las audiencias que él participa, que es desde la preliminar hasta la de juicio, debe estar presente, bajo pena de nulidad. ¿Qué ocurre en las juntas actuales? Pues que el presidente, de acuerdo a un principio de inmediatez que aquí se maneja en materia laboral y que consiste en que las partes deben de estar en contacto directo con el juzgador, pues el presidente no está, está el auxiliar, que es alguien que de alguna manera coadyuva con el presidente, pero realmente se declara ante el secretario de acuerdos o ante la mecanógrafa. Y solamente en el caso de que ésta requiera, acude el auxiliar o el secretario o el auxiliar a emitir su acuerdo y muy pocas veces el presidente de la Junta está presente. Y esto pues anuló el principio de inmediatez porque el juez ya no observa la forma en la que se conducen las partes, el lenguaje corporal, a efecto de que pueda determinar la validez o la credibilidad de las posturas de las partes. En este nuevo procedimiento oral, si el juez no está presente, el procedimiento, la audiencia, corrijo, la audiencia, el acto en el que él deba estar y que se lleva a cabo en su ausencia, sin su presencia, es nula. Si hay pruebas que ameriten un posterior desahogo, fechas posteriores, ¿no? Se tendrá que fijar una nueva fecha para ellos. Las inspecciones deben también exhibirse de manera preferente los documentos a inspeccionar en la misma audiencia y solamente por excepción podría designarse a un funcionario de fe pública, un actuario, para que se constituya en el domicilio donde se encuentren los documentos. El juez pide inclusive los informes que las autoridades deban rendir. Concluido todo este desahogo de pruebas, y estoy yendo muy concreto realmente sin entrar tanto a detalles, concluido con todo este desahogo de pruebas, las partes actora y demandada tienen el derecho de formular alegatos breves, verbales. No se pueden exhibir escritos en los que, como se hace ahora, se exhiban o se ratifiquen o se expongan los alegatos. Todo tiene que ser de acuerdo pues a una dote de oratoria del abogado, el postulante, donde tenga la facultad, la facilidad, el talento para concretar, organizar y exponer sus ideas de manera que el juzgador capte la intención de ese alegato, entre paréntesis yo dijera, como un proyecto de sentencia que se expone ante el juez. Al término de estos alegatos, el juez debiera dictar su sentencia de inmediato. Y solamente por excepción, si el caso lo ameritara, el juez podría reservarse su emisión de su sentencia. En un lapso breve, 5 días podrían considerarse como tal, solamente en esos casos. La regla, lo que establece la ley, es que al concluir la audiencia de juicio, el juez emita su resolución, que se llama sentencia, ya no son laudos como en las juntas de conciliación y arbitraje. Esta sentencia, al igual que todas las actuaciones del juez, tampoco es recurrible por recursos ordinarios. No hay recurso de apelación, no hay recurso de revisión. Lo que sí admiten es una aclaración, de manera que sin variar el sentido de la resolución se tenga que hacer precisión de datos, de montos, de nombres, de fechas que estén insertos dentro de la condena. Una vez que el juez emite sentencia, hay un plazo para que las partes voluntariamente lo cumplan, la parte demandada, la parte que sea condenada.
Y una vez transcurrido este plazo de cumplimiento voluntario, de no hacerlo, el juez, el mismo juez que conoció del caso, es el mismo que está encargado de la ejecución de la sentencia. Este es un procedimiento, digamos, distinto, que al igual tampoco admite recursos ordinarios y que de la misma manera que la sentencia y que de la misma forma que las actuaciones del juez son impugnables a través de juicios de amparo. En México existe amparo indirecto y amparo directo, no entraré a esos detalles porque no es el objetivo del tema, pero solamente a través de del planteamiento de un juicio de amparo que conoce el Poder Judicial Federal exclusivamente, no hay amparos que resuelvan los poderes judiciales de los estados. Esto es una facultad exclusiva del Poder Judicial Federal, cuyas resoluciones, una vez que sean definitivas, porque algunas de ellas también admiten recursos, deben de cumplirse y deben de acatarse y pueden implicar la reposición del procedimiento o la modificación de la sentencia. Dicho de una manera muy concreta y ajustándome a los tiempos, esto es lo que yo puedo decir como una síntesis de lo que es el procedimiento laboral en México, que es distinto a cada país de Iberoamérica y que nosotros estamos incorporando, intentando desterrar los viejos vicios, buscando un procedimiento que se acerque más a la verdad real en sus decisiones y cuya duración sea mucho más concreto que actualmente, donde las juntas de conciliación y arbitraje tienen un promedio de duración de 4 años, 3 meses, según algunos datos, pero hay juicios que duran 8 o 10 años, lo cual es verdaderamente pues una justicia que se retarda, es una justicia que no es tal, que no se puede calificar como justicia, y eso es lo que se busca evitar. Mi querido Iván, este es el concentrado, la síntesis que me permite la temporalidad y sin entrar a una profundidad interprocesal, porque ya sería materia de un curso más profundo, o bien de las preguntas y repreguntas que en este caso puedan formularse, de las cuales yo estoy con mucho gusto abierto a responderlas. Muchas gracias al profesor Gilberto Chávez Orozco. Excelente conferencia. Nos ha dado un panorama en 30 minutos de lo que es el proceso laboral mexicano y hay mucha gente conectada. Creo que superan las 300 personas entre nuestros canales de Zoom, de YouTube y de Facebook. Quiero comenzar por los comentarios que hacen en YouTube. Enrique Reyes le envía saludos desde Cancún. Fernando Peñafiel dice saludos desde Ecuador. Lili Amable dice saludos desde Cihuatanejo. Víctor Álvarez, saludos desde San Luis Potosí. Raimundo Sorquijo, excelente síntesis. Felicitaciones al ponente y a Universitas Fundación. Por otro lado, en otro de nuestros canales nos pregunta o nos hace una pregunta Francesco Chivileto de Venezuela. Dice, ¿cuánto tiempo dispone el juez para sentenciar? Y una vez sentenciado, ¿es complicada la ejecución de la sentencia? El juez en principio debe emitir su sentencia en el momento mismo en que concluye la parte de los alegatos dentro de lo que es la audiencia de juicio. Pero reitero, se puede reservar si el asunto lo exige, si es complejo, si está lleno de elementos que debe analizar, tiene un plazo adicional para poderlo emitir, que es promedio de 5 días. La ejecución en el nuevo modelo todavía no llegamos a la experiencia. De hecho, estamos apenas teniendo las primeras audiencias en las entidades, 8, en las cuales ya inició este nuevo esquema de justicia laboral. Pero ahí también debo de decir que el juez cuenta con facultades importantes para poder llevar a cabo la ejecución, cosa que en la Junta de Conciliación y Arbitraje sigue siendo una limitante. Decimos que en las juntas, pues cualquiera gana un juicio o es fácil ganar un juicio, lo difícil es cobrar. En la materia
de la ejecución ya en las manos del juez, él tiene atribuciones para solicitar, por ejemplo, a las autoridades financieras de nuestro país información sobre las cuentas bancarias de las partes que sean condenadas. Y esa es una vía importantísima de eficacia en la ejecución de las sentencias. Porque hoy día, más que llevar a cabo el embargo de bienes para llevar a cabo su posterior remate, que es un procedimiento que tiene bastantes oportunidades de planteamiento de recursos y que pueden dilatar su concreción, la parte de los dineros que puedan constar, que puedan obrar dentro de las cuentas bancarias, pues es una eficacia dentro de lo, o garantía de eficacia dentro de lo que es la fase de ejecución. El juez tiene ahí sí herramientas, atribuciones no limitativas, abiertas para poder lograr que la justicia sea pronta y expedita y que las sentencias sean eficazmente ejecutadas. Gracias, profesor. Sí, ciertamente justicia que es tardía ya no es justicia. Claudia Alzuru de Colombia hace un planteamiento y una pregunta. Dice, entiendo que no se prevé la apelación de la sentencia de primera instancia en México. Si una de las partes siente que hay vicios en la sentencia, pero que no versan sobre derechos fundamentales para que pueda ser recurrido en amparo constitucional, ¿cómo hace para defenderse de esa sentencia que a su juicio siente que no cumple con las prerrogativas de un ordenamiento jurídico? Y por otro lado, pregunta que si el nuevo proceso laboral mexicano contempla la casación laboral. Muy bien, empiezo por la segunda. No contempla la casación. No hay recursos, lo que contempla es el juicio de amparo, que muchos analogan a lo que es la casación. Nada más que en este caso es un tribunal independiente perteneciente al Poder Judicial Federal, cuyo marco de actuación es de principio la Constitución y los convenios internacionales en los que México sea parte. La impugnación de las sentencias no es únicamente por violación a los derechos fundamentales constitucionales, sino que dentro de nuestro marco constitucional tenemos un principio que es de legalidad. En México la Corte es de legalidad y es un tribunal constitucional. No son dos como en algunos países. Aquí es uno solo que integra las dos funciones, de manera que cualquier violación a la Constitución se consiste en una violación también al principio de legalidad, que consiste en que todos los actos de todos los juzgadores, de todos los tribunales y de todas las autoridades deben estar realizados de acuerdo a la ley que los rige. Si hay una violación a la ley o directamente a la Constitución, la vía de impugnación es el juicio de amparo. Si es la sentencia porque ésta contiene violaciones directas que los haya cometido o por omisiones, procede el amparo. Si durante el procedimiento hubo violaciones que no pudieron ser impugnadas, sino hasta la sentencia, procede el amparo. Y el amparo se puede plantear contra las violaciones intraprocesales ocurridas, que no había ningún remedio intraprocesal. Al combatir la sentencia, se deben de hacer valer tanto estas violaciones intraprocesales como las violaciones de fondo cometidas en la sentencia. Esto es un amparo directo. Las sentencias se impugnan a través de un amparo directo que hoy día conocen los tribunales colegiados, cuyas decisiones son prácticamente o mayormente irrecurribles, salvo algunos casos que son también impugnables directamente ante el pleno de circuito, que hoy es una figura que existe, que está por desaparecer, por cierto, o bien ante la Corte, según sea el caso. Perfecto, muchas gracias, profesor. Por acá, por el chat de Zoom, hay varios saludos y preguntas y comentarios. Dice Luis Fernando Ortiz, buenas tardes a todos, reciban un cordial saludo y abrazos desde Veracruz. Mariano Zúñiga dice, saludos al maestro Gilberto Chávez Orozco, un orgullo mexicano. Guadalupe Vázquez dice buenas tardes a todos. Gloria Martínez Ochoa envía saludos también. Antonio
dice saludos desde Toluca, un abrazo al maestro Gilberto. Sergio Treviño saluda a todos y felicidades al querido Gilberto. Arturo Martínez, saludos con afecto al maestro Gilberto Chávez Orozco. Gregoria Solís Casiano dice buenas tardes, saludos desde Acapulco. Será sin duda una excelente exposición, excelente ponente. Cristian Mancilla dice saludos desde la Ciudad de México. Elisa Sosa Echeverría, saludos desde Mérida, Yucatán. Por acá nos dice José Domingo, saludos a todos y buenas tardes. Y por acá de Universitas Fundación comentan que pueden postularse a una beca del 50% en el Seminario Internacional de Derecho Comparado Procesal del Trabajo que va a iniciar el mes que viene, donde incluso el profesor Gilberto Chávez va a estar allí con nosotros como profesor. Saludos a todos, felicidades al estimado maestro Gilberto Chávez. Buenas tardes, dice Blanca Jiménez. Mi admiración al maestro Gilberto Chávez. Saludos desde la Ciudad de México. Leopoldo Carmona, felicidades al maestro Gilberto Chávez. Saludos a Venezuela desde México. Dice el licenciado Darío Peñalosa, saludos desde el despacho Marcín Abogados, World Trade Center México City. Por acá dice Uldarico que de esa, buenas tardes a todos, saludos desde Villahermosa. En fin, profesor, tiene muchos saludos acá, son muchísimos, ¿no? Creo que me pasaría la tarde completa leyéndola. Entonces, por acá están escritos en el chat, voy a pasar ahora a una pregunta que hace un planteamiento que hace Jorge Escutia Villegas y es el siguiente. La Ley Federal del Trabajo establece que en la etapa escrita podrá ser desahogada por un secretario instructor y en contra de sus acuerdos se puede promover el recurso de reconsideración. Pero ¿qué pasa si el juez actúa desde la etapa escrita? ¿Qué recurso existe para impugnar un acuerdo que emita el juez en la etapa escrita, tomando en cuenta además que el recurso de reconsideración lo solventará el juez en la audiencia preliminar? Adelante. Muy bien, pues sí, gracias a todos mis amigos por las felicitaciones. Creo que invité también a mis primos, a mis primas y a todos mis amigos. Muchas gracias, les agradezco mucho sus amables comentarios. Muy buena pregunta. En principio habría que decir que el juez no tiene atribuciones para intervenir de manera directa en la fase escrita. Si lo hiciera estaría incurriendo en una ilegalidad, cuyos actos, al no haber un recurso ordinario, serían impugnables al combatir la sentencia mediante un juicio de amparo directo como regla general. Hay algunos casos donde la ley, muy rígidos, la ley de amparo, permite que haya una impugnación inmediata mediante otra vía que es el amparo indirecto, que siempre procedería únicamente en el caso de que haya actos que causen una afectación material a los derechos sustantivos de las partes, que habría que analizar cada caso específico. Sin embargo, la pregunta tiene una gran relevancia porque parte de la base de que el que puede lo más puede lo menos. Y quizás si el juez puede hacer hasta la revisión de los actos del secretario y puede encomendarle inclusive algunas acciones, algunos actos procesales específicos, se podría presentar la pregunta, ¿podría el juez sustituir al secretario instructor bajo esa vertiente de que el que puede lo más, puede lo menos? Discutible, cuestionable, interesante el tema. Creo que tiene dos vías de solución. Por una parte, efectivamente, el juez, si finalmente es el que va a resolver,
pues no tendría ningún inconveniente o ningún impedimento para participar en ello. Pero la otra vertiente es, a ver, el diseño está creado para que sea el secretario instructor el que tiene las atribuciones legales para participar en la fase escrita. No creo que tanto en la vida práctica se pueda dar, porque de por sí los jueces van a estar saturadísimos de audiencias de juicio, desarrollando audiencias como para que todavía se metan a elaborar acuerdos. Muy interesante el tema. Yo me inclinaría, bueno, en una primera instancia y a reserva de una mayor reflexión, por estimar que son actos que no competen al juez, que no son de su atribución y que por ende, en una visión rígida del procedimiento y de facultades, sería una irregularidad ilegal que habría que impugnar mediante el amparo directo. No hay recursos en contra de lo que el juez diga o haga. No hay recursos ordinarios. Hay un juicio que es el amparo. Gracias, profesor. Por acá le envían saludos también desde Barcelona, Venezuela, María Adelaida Salaverria, y perteneciente al escritorio jurídico Salaverria, Ramos y Asociados. Dice acá Elisa Sosa Echeverría: los peritos serán nombrados por el tribunal a través del juez. Sin embargo, la pericial tendrá que ser ofrecida por las partes como medio de perfeccionamiento o como prueba. Pero el juez de oficio no podrá designar perito alguno para llegar a la verdad de los hechos. ¿Qué atribuciones o hasta dónde llegan las atribuciones del juez para ofrecer pruebas de oficio? Pregunta. Muy buena pregunta. Si el objetivo del procedimiento no es cumplir formalidades únicamente, sino inclusive uno de los principios procesales es la primacía de la realidad, que no anteponga los aspectos formales a los aspectos reales. Y si el juez estima que es necesario aportar mayores elementos de prueba no ofrecidos por las partes, tiene atribuciones para llegarse de diferentes elementos que lo conduzcan a la verdad. En consecuencia, a mi parecer, sí podría el juez, sin que las partes lo hayan ofrecido, solicitar la intervención de un perito para que emita un dictamen sobre el tema, que tampoco lo obliga, hay que decirlo. El dictamen es una opinión técnica que solamente es una orientación al juzgador, pero de que puede el juez decidir que venga un perito, que se desarrolle un informe, lo puede hacer, son atribuciones que el juez tiene. Veo aquí van algunas preguntas que, como va corriendo muy rápido el chat, no quisiera perder, si me permiten, la oportunidad de contestar algunas muy rápidamente. Preguntan claro si se puede llevar a cabo una parte conciliatoria dentro del procedimiento jurisdiccional. Sí, uno de los principios procesales que informan este procedimiento, sea o no principio técnicamente, pero lo establece la ley, es que es también conciliatorio. Luego, entonces, no solamente puede llevarlo a cabo, hasta debería de llevar a cabo el juez, el juzgador, un esfuerzo conciliatorio entre las partes que a todos beneficia y cuya acción, hay que decirlo, al no generar ninguna afectación en las partes, ese sí es inimpugnable, no hay agravio que combatir. Ese es un punto. Por aquí también preguntan, ¿qué pasa con la conciliación si se llega a un acuerdo y no se cumple? Muy buena pregunta que omití mencionarla. Si en la instancia conciliatoria se llega a un acuerdo y se cumple ahí el mismo convenio que se celebre, se concluye toda la diferencia, se concluye la instancia conciliatoria y no habrá necesidad de acudir a la vía jurisdiccional. Pero si se celebra un convenio de pago posterior, de cumplimiento posterior, y no se cumple, entonces la instancia conciliatoria, por supuesto, ya agota la instancia conciliatoria y emite una constancia en la parte, generalmente en la parte actora, donde ese convenio se convierte en un auto de ejecución forzosa, bueno, perdón, no un auto, sino un documento de ejecución, un documento que trae aparejada ejecución y en consecuencia acude ante el tribunal, ya no a llevar un procedimiento ordinario, sino solamente para que el tribunal ejecute el acuerdo que fue aprobado por la instancia conciliatoria. Eso es algo importante técnicamente hablando, que la instancia conciliatoria tiene facultades para aprobar convenios y elevarlos a categoría de laudo como si se tratara
del laudo ejecutoriado, sentencia ejecutoriada, corrijo, sin ser una autoridad jurisdiccional, pero lo eleva a una categoría que se homologa a una sentencia ejecutoriada, y entonces la parte a cuyo favor está el convenio y que incumplió la contraparte puede acudir al tribunal ya a solicitar directamente la ejecución de ese convenio. Perdón por la irrupción, Iván, estimé que era oportuno hacer esos comentarios. Perfecto, claro que sí, profesor. Este escenario es suyo completamente. Por acá, Gabriel Córdoba pregunta, ¿qué ocurre ahora con los justificantes médicos sobre los testigos ofrecidos? Saludos desde el Estado de México. Muchas gracias. Pues ahí sí opera igual. Si una parte está impedida para acudir ante el tribunal, lo debe de acreditar con un documento que reúna los requisitos que la ley establece y que las leyes que rijan el documento que se exhiba también exigen. Pero el juez tiene facultades para que, inclusive desde ese mismo momento, pueda comisionar a personal del juzgado para que se constituya en el lugar en el que presuntamente se encuentra la persona que está incapacitada a fin de que recabe su declaración. Y evidentemente, si la persona no está ahí, pues bueno, se le declarará confeso en el caso de que sea una confesional o desierta la testimonial si es que es la hipótesis. Tiene atribuciones el juez. Esto es justamente las características que hoy se tienen en el nuevo procedimiento laboral que destierran todo lo que teníamos en las juntas, que era un certificado hoy, una audiencia dentro de 3 meses, un segundo certificado, y como la Junta luego no tiene personal para comisionar a que se presenten donde supuestamente o presuntamente esté guardando reposo la persona que esté incapacitada, pues eso era más que nada una maniobra para dilatar el procedimiento y evitar que las partes fueran a ser declaradas confesas o desierta la prueba por no poder comparecer o porque no deseaban comparecer ese día. Ya. Gracias, profesor. Por acá pregunta Elisa Sosa, ¿cómo se podrá disponer de los autos del expediente en cuanto a lo actuado en audiencia? ¿Tendrá todo por escrito o bien grabado? En caso de solo tenerlo grabado, ¿se proporcionará a las partes un dispositivo certificado en caso de que se requiera? ¿Cómo se manejaría ese punto? Sí, efectivamente, dado que el procedimiento es oral, no se lleva por escrito, en consecuencia, se videograba y las grabaciones deben estar a disposición de las partes. Si lo solicitan, se les puede dar inclusive una versión del mismo. Y debo decir que de las audiencias preliminares y la audiencia de juicio, después de que la audiencia concluye, sí se levanta un acta, un acta escrita, por supuesto, en la que se hace constar el resumen, la síntesis de la audiencia y que también, por supuesto, las partes tendrán acceso a la misma. Le llaman acta mínima o acta resumida, donde también ahí, reitero, consta lo que fue el desarrollo de la audiencia y pueden las partes tener acceso a ella. Perfecto. Profesor, le sigue enviando muchos saludos y felicitaciones por su conferencia. Por acá pregunta Claudia, ¿el juez va a poder exhortar a las partes a conciliar durante el procedimiento? Sí, ya comentaba yo que el juez, por supuesto, que está facultado para hacerlo. Es uno de los principios procesales que informan al procedimiento laboral oral conciliatorio. Puede, en cualquier momento, combinar a las partes a que lleguen a un arreglo conciliatorio. Sí. Por acá pregunta Luis Alberto, ¿en qué casos el juez puede reservarse emitir la sentencia en ese momento? Pues solamente cuando el juez estime a su consideración que el asunto requiere un análisis más detallado, más profundo, para emitir una resolución que sea pues congruente y que sea acorde a las acciones ejercitadas, a las excepciones opuestas y a las constancias que del juicio hubieran derivado. Yo sospecho que en una buena parte de los conflictos se va a generar esa postergación, esa reserva del juez para emitir una resolución que no la veo mal, en el sentido de que lo que se busca es que haya una justicia más eficaz. Por aquí tenemos un principio que dice rápido y bien, no hay quien, mejor que se tarden un poquito, pero que se hagan las cosas bien.
Muy bien, excelente. Por acá envía saludos Marcos Guerreros desde Valera, Estado Trujillo, Venezuela, y dice, por lo que entiendo de la conciliación se realiza en la sede administrativa o no es así. ¿Cómo están integradas esas juntas de conciliación? Muy bien, ok. Las juntas de conciliación y arbitraje no participan del nuevo modelo de justicia laboral. Ellas cesan en el conocimiento de asuntos nuevos y continúan hasta concluir los que estén a su cargo. En ellas, la conciliación es la primera de las etapas del procedimiento que se lleva ante esas juntas en una sola audiencia que inicia con la fase conciliatoria y continúa con una de demanda y excepciones. Pero eso ya está, digamos, en lo que van a ser los libros de historia. En el nuevo modelo, la conciliación se lleva en un centro de conciliación, que a nivel local así se denomina, y que a nivel federal es además, centro de conciliación, además de registro federal de contratos y sindicatos. Centro Federal de Registro de Sindicatos. Es el secretario. Entonces, en esta sede conciliatoria, ya sea federal o local, el conciliador y sus auxiliares conciliadores son los encargados de llevar a cabo la conciliación entre las partes. Este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que es el nombre correcto, y el Centro de Conciliación a nivel local, en ambos casos pertenecen a los poderes ejecutivos. El Centro Federal al Poder Ejecutivo Federal y los centros de conciliación a los estados de la República. Son organismos descentralizados que continuaron, digamos, la conciliación siguió en el Poder Ejecutivo como está ante las juntas, antes en las juntas, hoy en estos centros de conciliación. Y solamente la parte jurisdiccional salió del Poder Ejecutivo para migrar a los poderes judiciales, federal y locales. Espero haber respondido la pregunta. Perfecto, excelente. Sí, yo supongo que habría esa confusión porque lo que sucede es que en Venezuela la parte de conciliación la lleva el judicial. Entonces, como la pregunta la formuló una persona de Venezuela, entonces tenía la duda de si lo llevaba un órgano dependiente del Poder Ejecutivo o si también dependía del Poder Judicial. Profesor, por acá siguen llegando una cantidad de preguntas. Ahí, y quiero leer una en específico que es del profesor Guido Urdaneta, que es un profesor en Derecho Procesal del Trabajo y actualmente es de Maracaibo, Venezuela, pero actualmente está viviendo en Galicia, España. Y él dice, en vista de que no hay recursos ordinarios, ¿qué límites tiene el amparo como única vía de impugnación posible? Muy bien, buena pregunta. Gracias, profesor. En México, los actos de autoridad son impugnables por vicios de legalidad, que es todo lo que no esté de acuerdo con las leyes, o bien por vicios de constitucionalidad, que es todo lo que no esté de acuerdo con la Constitución, sus principios constitucionales y los convenios internacionales celebrados por el Estado mexicano, que se encuentran al mismo nivel de la Constitución mexicana. De suerte tal que todo acto procesal, interprocesal o en sentencia injudicando es impugnable por aspectos de legalidad o por aspectos de constitucionalidad o por aspectos de derechos humanos. Las restricciones que existen son en cuanto a que las violaciones que durante el procedimiento se den no son combatibles de manera inmediata a través del amparo, sino salvo que éstas afecten materialmente derechos sustantivos de la parte que quiera interponer el amparo. Esa afectación material a derechos sustantivos no procesales, la Corte ha establecido que se actualiza cuando se emite la sentencia y no antes. Antes se afectan derechos adjetivos y por tanto la restricción consiste en evitar que durante el procedimiento todos los actos sean combatidos a través de amparos contra aspectos procesales y se reservan en consecuencia a ser impugnados mediante un amparo cuando se combata la sentencia definitiva y ahí se harán valer
las violaciones que se le atribuyan a los actos intraprocesales y las violaciones que se hayan cometido en la sentencia por vicios propios. Esto ocurre porque en el pasado se permitía impugnar de manera inmediata a través del amparo, única vía de impugnación dentro del procedimiento laboral, prácticamente todos los actos intraprocesales. Tener por contestada la demanda en sentido afirmativo, desechar pruebas, desechar personalidad, no admitir o no desahogar una prueba admitida, incidentes de nulidades, todo era impugnable. Y entonces, un juicio laboral ordinario conllevaba 4, 5, 6, 7 juicios de amparo, que además uno tras otro venían reponiendo el procedimiento y dilataba el procedimiento y abultaba el número de asuntos que los poderes judiciales tenían que atender. Entonces definieron este esquema para que prácticamente hubiera como regla general solamente el amparo contra la sentencia final y ahí se hicieran valer las violaciones intraprocesales. Hay casos donde la Corte y la misma ley de amparo sí definen que procede inmediatamente el amparo contra las violaciones que se cometan en el procedimiento, pero son casos muy específicos. Uno de ellos, para citar alguno, si el juez se declara incompetente a juicio de una de las partes y este juez remite el expediente a otro que estime que es el competente, una vez que el juez al que se refirió asuma su competencia, ese acto, se dice, sí genera una afectación fundamental, material, a los derechos sustantivos, porque estaría siendo juzgado por quien no tiene atribuciones para hacerlo, y en ese caso, por ejemplo, sí admite la ley la impugnación inmediata mediante un juicio de amparo, que aquí le llamamos indirecto, porque no conoce el tribunal colegiado, sino un juez de distrito cuyos actos son revisables por el tribunal colegiado. Espero no haber confundido más, así opera, quizás haya que aquí que ampliar en tiempo y alguna sesión, porque sí es algo técnicamente que puede no ser tan asimilable. Sí, gracias, claro, y además supongo que, digamos que el transcurso del tiempo va a ir permitiendo, viendo cosas del nuevo proceso laboral que a lo mejor ameritan de alguna revisión o se van llevando de una forma adecuada como lo pensó el legislador. Por acá, Jorge Escutia, y más o menos tiene que ver con el tema anterior, dice, entonces si el juez dicta una medida cautelar en la etapa escrita, esta medida cautelar no es compatible en el procedimiento ordinario, lo que dejaría en estado de indefensión al empleador porque tendría que recurrir en amparo. Claro, visto así, efectivamente tendría razón, pero lo que ocurre es que la providencia cautelar no es tramitada por el juez, sino por el secretario instructor. Y en consecuencia, las decisiones del secretario instructor en ese procedimiento o en esa petición de providencias cautelares, sí es impugnable dentro de los 3 días siguientes al acto que se estime afecta a los derechos y resuelve el juez. Eso sí es impugnable de manera inmediata. Y bueno, ya muy técnicamente, habría actos ahí, dentro de lo que es estas providencias cautelares, que posiblemente y muy casuístico, posiblemente afecten de manera directa e inmediata derechos fundamentales de las partes. Y que en esos casos, de acuerdo a nuestra legislación de amparo, no es necesario agotar los recursos intraprocesales, sino que la parte afectada puede acudir de manera inmediata a un juicio de amparo que tiene una justicia mucho más justa y eficaz y más apegada a las normas que la que se lleva a cabo ante los procedimientos o ante las instancias de los tribunales ordinarios. Perfecto. Profesor, a mí me surge una inquietud en cuanto al tema de introducción de la demanda. Entiendo que es pasada el momento de la fase conciliatoria y ahí es cuando se va a la fase de juicio. ¿Existe alguna vía procesal, digamos, que se llama en muchas partes cuestiones previas o despacho saneador para depurar algunos vicios que contenga esa demanda? Por ejemplo, si existiera cosa juzgada
o si la demanda no cumple con los requisitos de ley para poder ser admitida y esta fue admitida, o cosas por el estilo. ¿Existe esa fase procedimental donde la parte demandada pueda pedir esa depuración del proceso? Bueno, dentro de lo que sería la contestación de demanda, la parte demandada puede hacer planteamientos de depuración, pero el juez los resuelve hasta la audiencia preliminar. Y hay aspectos aquí, como por ejemplo, mencionas, Iván, de la cosa juzgada, la prescripción inclusive de la acción ejercitada, que en México no son de resolución preliminar, no son consideradas excepciones procesales o dilatorias, sino que al atacar el fondo de la acción, del reclamo, deben ser resueltos hasta emitir la sentencia definitiva. Por más que pueda ser evidente que una demanda esté presentada de forma extemporánea, hasta la sentencia definitiva. Ahora bien, el secretario o instructor tiene no solamente atribuciones, sino obligación de que cuando observe que la demanda es irregular, es oscura, prevenga a la parte actora, a la parte demandante, para que la aclare, precise o regularice. En un sentido protector de los trabajadores, que es parte de la aspiración del derecho del trabajo construido para la protección de los derechos de los trabajadores y que se traduce en esa obligación del secretario instructor encargado de la fase escrita de prevenir al actor cuando existan estas irregularidades. Ejemplo, si el actor dice que fue despedido en marzo y por un error dice 2021 y su demanda fue presentada en enero del 2021 porque está despedido en el 2020, hay una irregularidad en la demanda que el secretario instructor debe prevenirlo para que la subsane. De no hacerlo el secretario instructor, estaría entonces incurriendo en una violación a la obligación legal que tiene impuesta y eso sería impugnable en su oportunidad por la parte actora que se vería afectada por esa omisión del secretario instructor. Perfecto. Gracias. Gilberto, por acá preguntan, ¿cuál es el valor probatorio que se le debe otorgar a los documentos firmados con firma electrónica y han sido ofrecidos como prueba? Y continúa la pregunta haciendo alusión al mismo tema. ¿Qué medios de perfeccionamiento deben ser considerados en el caso de este tipo de documentos periciales en materia digital, o existirá algún medio en donde el juez por sí mismo pueda validar los documentos haciendo uso de la tecnología? Y dice, y otro punto, de mucha actualidad, claro que sí. A ver, hay que distinguir los documentos con firma digital de los documentos que la ley les otorga una plenitud de validez demostrativa y que están elaborados y estructurados a través del Internet. Existen en México lo que llamamos los CFDI, que son comprobantes fiscales digitalizados por Internet, que de acuerdo al sistema tributario, derivado de la plataforma que las autoridades fiscales han implementado, esos comprobantes fiscales digitalizados por Internet, CFDI, tienen, y lo dice la ley como una prueba tasada, tienen valor pleno, sin necesidad de medio de perfeccionamiento. Pero el juez, por supuesto, y las partes pueden también aportarlo, puede acudir a la página del Internet respectiva para validar que este CFDI, que finalmente se exhibe en una impresión o sábana, como le llaman, del documento que se emite en pantalla, del documento digitalizado. La vía en esos casos es acudir a la página de Internet para ese efecto, para corroborar, y de ahí entonces deriva finalmente el valor probatorio pleno del documento. Pero hay documentos hoy día que tienen firma digitalizada. Yo, por ejemplo, al contratar Zoom precisamente, cuya sede está en Estados Unidos, me envían un documento por Internet que yo debo de firmar de manera digital a través de una plataforma, DocuFirm, y con ella, a través de ciertos pasos donde yo legitimo mi identidad, suscribo y estampo mi firma, y esto se convierte en un documento
autógrafo, es decir, como si fuera suscrito de manera puño y letra, que tiene ese alcance. Esto no significa que deban tener necesariamente una validez plena y absoluta de primera instancia, sino que por supuesto podrán ser objetos de objeción, de impugnación, y sus medios de perfeccionamiento dependerán del documento, la plataforma que se exhiba. Y me parece que una de las vías en las que se puede o demostrar la objeción o perfeccionar el documento es justamente a través de una pericial en informática, o en documentoscopía informática, o las ciencias que se vengan incorporando poco a poco este tipo de documentos para que con su opinión y con su apoyo pues determine si el documento efectivamente es auténtico y proviene de las partes, para que en ese sentido lo valide. Perfecto, profesor. Y mire, bueno, ya estamos casi concluida la hora, mejor dicho, estamos pasados ya de la hora. Voy a leer algunos últimos comentarios para que podamos ir ya cerrando la jornada de hoy. Marcos Guerrero le dice, muy conforme con la respuesta dada, perfecto, gracias, excelente respuesta y muy completa. Inés Castillo le dice, ¿qué recurso procede si no es admitida alguna prueba? El juicio de amparo hasta el final, y qué bueno que le preguntan, porque efectivamente, y creo que también aquí había alguna pregunta en el chat, el desechamiento de las pruebas ofrecidas por uno, o la admisión de las ofrecidas por el contrario, la jurisprudencia en México ha definido que solamente afecta derechos adjetivos o procesales, porque aún en esos casos, la parte que estime que se han afectado sus derechos podría obtener una resolución favorable. Y en consecuencia, bajo el principio establecido en nuestra ley de amparo, que solamente son impugnables los actos intraprocesales cuando afecten materialmente derechos sustantivos de las partes, es cuando procede el amparo, y esto solamente ocurre hasta que se emite la sentencia definitiva. ¿Qué disposición le establece? Artículo 107, fracción 5 romano de nuestra ley de amparo. Perfecto. Gracias, profesor. Me disculpan aquellos que enviaron algunas preguntas o comentarios, pero por razones de tiempo ya debemos concluir. Para cerrar, le pediría al profesor Gilberto Chávez si pudiera darnos un mensaje ya de despedida, de cierre, y bueno, finalizamos entonces así la jornada de hoy. Adelante, profesor. Cómo no, muchísimas gracias. Antes comenta Claudia León Hernández que si cuáles serían nuestras redes sociales para seguirnos. Sí, cómo no. Tenemos la página de Facebook de la Academia que se llama así, Academia Mexicana de Derecho Procesal del Trabajo. Ahí es donde difundimos, ahí publicamos con su hermana Instituto de Posgrado en Derecho, las dos con ello en Facebook, y las mismas en LinkedIn, en Instagram, en Twitter también tenemos con las mismas denominaciones. Ahí estamos con mucho gusto a sus órdenes. A mí también me siguen en Gilberto Chávez, tanto en Facebook como en las mismas redes sociales que he mencionado. Ojalá que pues nos sigan y que estemos a su disposición. Yo me siento muy complacido, primero que nada, por la generosísima invitación de Universitas Fundación, en la persona de Iván Mirabal, quien ha tenido la audacia de confiar en su servidor para poder conversar con ustedes. Muy agradecido también por la asistencia y la intervención de todos ustedes que son, como nosotros, interesados en el derecho, en el mundo del derecho laboral, y en la espera de que esta plática, donde hice un esfuerzo de concreción, pues haya tenido el alcance de darles información que les pueda ser útil, pero sobre todo también de generarles más dudas, muchas dudas, porque eso es lo que alimenta precisamente el espíritu de investigación y de aprendizaje y hace que el derecho evolucione. Yo con muchísimo gusto y con muchísima gratitud quedo a sus órdenes, y nos seguiremos viendo aquí en Universitas porque tenemos una alianza y tenemos también participaciones que llevar a cabo con ellos de manera conjunta. Muchísimas gracias a todos, un placer haber estado con todos ustedes. Muchas gracias, profesor Gilberto. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Como obviamente el procedimiento laboral ha cambiado en México y se lleva de manera
actual de forma oral o predominantemente oral, porque no existe ningún juicio puramente oral, sino es predominantemente escrito o predominantemente oral. Pero siempre es bueno tener en cuenta que en cualquier juicio no triunfa quien más elocuentemente alegue, sino quien más contundentemente pruebe. Con lo cual, esa fase de la prueba es fundamental para acompañar los alegatos bien del demandante o los alegatos de defensa del demandado. Nos despedimos de esta jornada del día de hoy con los agradecimientos que reiteramos al profesor Gilberto Chávez Orozco, a todas ustedes por haber participado y nos vemos el próximo jueves en la sesión de videoconferencias en materia de derecho del trabajo y ramas afines. Un gran saludo y un fuerte abrazo. Gracias. Y gracias a todos por sus amables palabras, muy generosas. Muchas gracias. Hasta luego.